Bueno, para que sepan ustedes, la huella de carbono es una medición de todos los gases de efecto invernadero que se producen de una actividad, es un indicador. Entonces, lo que se hace en el fondo es transformar todas estas gases de efecto invernadero a medidas de carbono equivalentes. Es decir, nosotros transformamos todas estas medidas, por ejemplo, a una medida única, que es el carbono, principalmente el CO2. Entonces, lo que hacemos en el fondo, toda actividad, por ejemplo, si uno quisiese ver la actividad de una persona, nosotros podríamos medir cuánto CO2 emite el transporte. ¿Ya? Por ejemplo, en tomar no sé, la locomoción colectiva desde su casa, ¿no es cierto?, al trabajo. O, por ejemplo, en lo que consume, cuánta emisión de carbono hay en esa actividad. Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente. ¿Y por qué es importante hoy día, Gustavo, hacer estas mediciones? Más en una ciudad como la nuestra, que uno pudiera pensar, mire, estamos alejados al fin del mundo. ¿Por qué es importante entonces medir en Temuco la huella de carbono? Bueno, lo que pasa es que bueno, la huella de carbono está asociada con el impacto que tiene la actividad humana, ¿no es cierto?, en el planeta, pensando, ¿no es cierto?, que ya estamos en emergencia climática. De hecho, bueno, tenemos el último informe de que anuncia que estamos en un cambio climático que es irreversible. Entonces, todas las acciones que podemos hacer nosotros para evitar, ¿no es cierto?, seguir emitiendo gases de efecto invernadero en el futuro van a ayudar a que este efecto sea menor. Entonces, estos gases de efecto invernadero están asociados a la actividad humana. Entonces, esto se ha medido en el país y en la región también se midió antiguamente. Nosotros en el año 2018 se emitieron cerca de 3.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes, las cuales están asociadas principalmente a lo que es transporte, agricultura y la actividad económica en sí. Entonces, pero no existen datos tan precisos para la región. Y esto sirve en el fondo para hacer hojas de ruta que nos permitan alcanzar la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, si alguna industria está emitiendo mucho CO2, uno puede hacer un plan de acción para que esta empresa o rubro, ¿cierto?, pueda disminuir sus emisiones de CO2. Entonces, este proyecto lo que apunta es a medir la huella de carbono de toda la región, ¿ya?, incluyendo, ¿cierto?, obviamente Temuco, y lo vamos a hacer incluyendo también empresas. Tenemos que seleccionar al menos 30 empresas representativas de estos rubros que son particulares de la región, por ejemplo, turismo, ¿cierto?, energía, transporte, servicios. Medir la huella de carbono, y una vez que tengamos esta medición, que es lo más importante, es decir, qué es lo que uno hace con esto, porque una cosa es medirlo, ¿no es cierto?, y después son los planes de acción. La idea es que esto se transforme en una hoja de ruta con acciones concretas para disminuir esta huella de carbono. Este es un proyecto que es financiado por el gobierno regional. ¿Qué tipo de empresas son parte de esta medición o son todas las empresas de la región, Gustavo? Es que, bueno, parte del proyecto busca también seleccionar empresas representativas. Nosotros hablamos de 30 empresas y a estas empresas se les va a hacer una huella de carbono, se les va a medir de diferentes aspectos, porque la metodología es bien rígida y uno, por ejemplo, lo puede medir en función de lo que emite directamente la empresa por su propia actividad. Lo puede medir también con el consumo energético que tiene, y también lo puede medir, por ejemplo, con acciones que no tienen que ver directamente con la empresa, sino que son con actividades que están relacionadas con la empresa. Por ejemplo, cómo se moviliza a los trabajadores a la empresa, el impacto que tienen los productos, ¿cierto?, que se generan por parte de esta empresa. Entonces, todo son los límites que tenemos que definir aún, y tenemos que pasar también por un proceso de selección de estas empresas que permitan, ¿no es cierto?, tener una mirada bien global de lo que está pasando en la región, ¿ya? Por eso son empresas representativas. Claro, porque claramente está bien el concepto, pero en el caso de los productos, por ejemplo, para medir para medir la huella de carbono, habría que incluir efectivamente todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la extracción de las materias primas hasta el uso y tratamiento como residuo al final de la vida útil, ¿no? Que claro, la huella de carbono tiene diferentes enfoques. El enfoque corporativo, el que te estoy mencionando, ¿Mm? que tiene que ver con el fondo
el efecto que tiene la actividad. Cuando uno quiere medir la huella de carbono de un producto, se llama el Life Cycle Assessment o análisis de ciclo de vida, donde involucra el proceso en sí, desde, por ejemplo, desde la obtención de las materias primas, cómo se produce, hasta el impacto que va a tener posteriormente. Es un análisis que se llama análisis de ciclo de vida. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser la medición corporativa, que tiene que ver con el análisis mucho más global, porque un análisis de ciclo de vida involucra un trabajo enorme, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer un análisis de ciclo de vida por cada uno de los productos que se generan. Entonces, por eso es una mirada un poco más global, pero que sí te permite tomar acciones concretas de cómo, ¿cierto?, disminuir este impacto. Por eso este proyecto considera como objetivo primero medir la huella de carbono, después una vez que se mide esta huella de carbono generar un plan de acción, una hoja de ruta hacia la sustentabilidad, y eso incorpora un tercer objetivo que es el de capacitación. Por lo tanto, nosotros, una vez que nosotros midamos esta huella de carbono de la región, vamos a trabajar directamente con las empresas o con los rubros de las empresas para hacerle una capacitación donde ellos puedan, ¿cierto?, disminuir estas emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo hacen las empresas, Gustavo? ¿Ustedes eligen las empresas? ¿Hay empresas que pueden postular eventualmente? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? El procedimiento es que nosotros tenemos que pasar por una etapa de selección, evidentemente, donde vamos a seleccionar esta empresa en función del tamaño, en función del rubro económico y también en función, por ejemplo, del número de personas que trabajan, ¿ya? Y así una serie de otros factores más. Ahora, evidentemente que esto es voluntario, es decir, las empresas nosotros les vamos a ofrecer que les vamos a medir la huella de carbono y la empresa tiene que estar dispuesta a esto, pero en el fondo es un regalo, básicamente, porque eso a nivel corporativo es súper interesante y también a nivel comercial, ¿no es cierto?, tener la medición de huella de carbono te permite tomar una serie de acciones. Entonces, por ejemplo, ellos pueden quizás partir por una huella de carbono no tan buena, pero después hacen un plan de acción y después muestran todos los años cómo van bajando esos valores. Así que igual es súper interesante. Yo creo que es una oportunidad para las empresas que van a ser elegidas. Así que espero que vamos a tener una buena acogida. Sí, claro, fíjate que precisamente te iba a preguntar respecto de eso. ¿Qué ganan las empresas que van a participar de este plan, que por lo demás es inédito a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, esa es la ganancia, es que uno, se les mide la huella de carbono en detalle, y esto también, ¿no es cierto?, tiene un mejoramiento también de la imagen, porque de alguna manera uno expone, ¿no es cierto?, se expone y muestra sus datos, ¿no es cierto?, y también muestra el compromiso por mejorar eso, porque uno no saca nada con saber la huella de carbono si no hace nada después. O sea, si nosotros le medimos la huella de carbono a las empresas y después las empresas no hacen ninguna acción en el fondo para disminuir los gases de efecto invernadero, evidentemente que, claro, ahí se cae el sistema. Por eso la idea es, más que medir la huella de carbono, nosotros buscamos lo que viene después, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué vamos a hacer con estas mediciones? ¿Dónde están las debilidades de estas empresas o estos rubros, ¿cierto?, o de la región en sí? ¿Dónde tenemos que poner la inversión para, ¿no es cierto?, prepararnos para este cambio climático que viene bien fuerte? Entonces, mientras más podamos disminuir los gases de efecto invernadero, mejor. Es decir, de alguna manera la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Hay claro. conciencia de este tema, de acuerdo a lo que ustedes han podido estudiar, Gustavo? ¿Hay conciencia de la importancia de este tema en el mundo empresarial, particularmente en nuestra región? Bueno, hace poco tiempo atrás se hizo una medición de economía circular en la región, ¿ya? Mm. De un índice de 1 a 7. Se midieron de las 2.000 y tantas empresas que tiene la región, creo que participaron como 59 empresas, fue un estudio que se hizo financiado por la Corfo, y ahí el índice de circularidad era bastante bajo, era cerca de 3,5, ¿ya? Que un índice más o menos bajo. Entonces, y cuando se veía el nivel que tenía, era, claro, las empresas básicamente no tenían ninguna medida con respecto a esto. Entonces, por lo tanto,
esto, más que enjuiciar a la empresa o finalmente a la región, ¿no es cierto? Lo que buscamos nosotros es que incorporar medidas y mejoras que permitan, ¿no es cierto?, disminuir estos gases de efecto invernadero que tanto problema tienen. Sí, finalmente yo creo que abordas un tema que no es menor, que tiene que ver con las políticas públicas que se puedan generar a partir de estudios como estos, ¿no? Pero no solo en materia de políticas públicas, sino también en las medidas que pueden tomar a partir de la concientización que genera estudios como estos el mundo privado. Pero en materia de políticas públicas estamos a puerta, digamos, de una nueva elección presidencial. ¿Cómo se visualizan en Chile estos temas, Gustavo? Bueno, se es súper importante, como tú has visto, Patricio, los candidatos han incorporado de a poco, ¿no es cierto? Bueno, algunos más que otros, pero de alguna manera todos han incorporado ya en sus planes de gobierno temas de sustentabilidad y medio ambiente, porque sin duda que van a marcar el futuro del país, porque el cambio climático nos va a afectar fuerte en temas productivos, por ejemplo, en temas de alimento. Entonces, el país tiene que estar preparado en ese sentido, adaptarnos a este cambio que viene y también seguir con todas las actividades que tienen que ver con la mitigación de esto. Entonces, yo creo que debe ser un eje central en las políticas públicas del futuro que se incorporen estos temas, porque sin duda que van a tener un fuerte efecto tanto en lo económico como también en el bienestar de las personas. Perfecto. Gustavo Ciudad, académico de nuestra universidad, director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por esta conversación y vamos a estar atentos entonces al desarrollo de este proyecto que comienza el próximo año, ¿verdad, Gustavo? Sí, esperamos comenzar en enero, entre enero y febrero comenzar, ya tener seleccionadas las empresas, porque la idea no solamente medir a la empresa, sino que medir a la región completa. Así ese es un desafío súper importante para nosotros como instituto, y el equipo de trabajo es un equipo bien potente. Vamos a estar trabajando también con una consultora que es Carbono Neutral, que ellos trabajan con Huella Chile, y está, bueno, también el equipo de Juan Pablo Cárdenas, que es fuerte también en medición de huella de carbono, así que pretendemos ser un aporte a la región, así que estamos muy entusiasmados por este proyecto.